Capítulo 17. Hermione se dio cuenta de que podía oír los latidos del corazón de Harry mientras apoyaba la cabeza en su pecho. El latido regular era tan relajante que se quedó dormida sin siquiera notarlo. Unas horas después, Harry y Hermione despertaron casi al mismo tiempo. La aprensión en los ojos de Harry la hirió como un cuchillo. Se aferró a él con más fuerza, temerosa de haberlo perdido ya por la forma en que lo había tratado. Harry, siento muchísimo lo que hice y dije. No quise decir ni una palabra y sabes que jamás querría salir con Weasley. Por favor, créeme, no estaba en mis cabales, por favor. Su voz se fue apagando, repitiendo la palabra, por favor, una y otra vez en voz baja. Claro que te creo. Te di una poción purificadora, Hermione. Sé lo que te afectaba. Hermione miró a Harry, incapaz de creer que la dejara escapar tan fácilmente. Él le sonreía, pero ella aún podía ver el dolor en sus ojos. Te lo juro, Harry, haré lo que sea para compensarte, prometió. Dale un poco de tiempo, Hermione. No diré que no me dolió verte con esa comadreja ni oírte. Harry respiró hondo, oírte decir que los Dursley tenían razón, pero como dije, sé qué pociones tenías en el organismo para hacerte actuar así. Dale tiempo a que mi corazón se ponga al día con mi cabeza, ¿de acuerdo? Hermione estaba a punto de continuar cuando Harry la interrumpió. Me preocupa mucho más cómo estás. Fuiste tú quien fue drogado. Harry prácticamente irradiaba preocupación. Hermione no se había dado cuenta de cuánto extrañaba la sensación de estar en sus brazos, la sensación de ser cuidada. No estoy contenta con esto, Harry. Me siento violada, utilizada y sucia, supongo. Hermione se estremeció al recordar las últimas semanas y sintió los brazos de Harry apretarse. Hermione, él, tú. Le costaba encontrar las palabras adecuadas para hacer la pregunta. ¿Te importaría si lo hiciéramos?, le preguntó Hermione, casi temerosa de escuchar la respuesta. Claro que sí. Hermione alzó la vista, sorprendida, al ver a Harry completamente indignado. Eso es violación, Hermione. Si ese pequeño vómito de Bundimund te toca siquiera una vez, se lo daré de comer a la acromántula, pieza por pieza. La ira y la magia emanaban de Harry a Ulides, mientras él, obviamente, estaba sacando sus propias conclusiones sobre por qué ella había hecho esa pregunta. Nunca tuvimos relaciones sexuales, aseguró Hermione a Harry con un rubor intenso. Te preguntaba si aún me desearías si no fuera virgen. El rostro de Harry adquirió una expresión de comprensión, pero la ira no desapareció del todo. Creo que quizás no fue el momento adecuado para invitarte a eso, dijo Harry, muy serio. Pero sí, aún así querría ser tu novio, si aún te interesa. Sí. Hermione reforzó su exclamación presionando sus labios contra los de Harry en su primer beso mutuo desde la estación de King's Cross. Sintió alivio, casi éxtasis, cuando Harry le devolvió el beso. Un gemido de decepción se le escapó cuando él se apartó. Hermione, dijiste que no habían tenido sexo. ¿Tengo que estar planeando vengarme de ese bastardo por algo más? Hermione se mordió el labio inferior. De verdad no quería compartir lo que Weasley le había hecho con su novio. La hacía sentir sucia, como había dicho, y aún le preocupaba que él también la sintiera sucia. Un dedo bajo su barbilla le levantó la cara hasta que la vio fija en esas profundidades. Esmeralda. Como te dije, si hizo algo, es agresión sexual. No lo dejaré pasar sin que se tomen medidas. Eres demasiado importante para eso, pero lo entenderé si me dices que me retire. Pudo ver que hablaba en serio en sus ojos. No, es que, una vez dejé que me manoseara los pechos para que no me molestara en ir más allá. Eso es todo, lo juro. Hermione casi suplicaba al final, incluso cuando Harry la atrajo hacia su pecho. Empezó a sollozar al recordar aquella horrible noche. Mientras las lágrimas brotaban, Harry la mecía y le susurraba palabras tranquilizadoras al oído. Cuando los llantos entrecortados de Hermione finalmente se convirtieron en sollozos, la pechera de la camisa de Harry estaba empapada. Tenía que admitir que había sido purificador confesar lo sucedido, aunque no estuviera deseando repetir la experiencia. Se apartó y se secó los ojos. Lo siento, Harry, te arruiné la camisa, dijo ella.
Harry resopló. Puedo lavarlo, lo importante es que estés bien. Harry adoptó una expresión de determinación. De ahora en adelante tendré que enseñarte a detectar pociones en tu comida. No voy a dejar que pases por algo así si puedo evitarlo. Hermione se debatía entre la alegría de aprender algo nuevo y una pregunta que la atormentaba. ¿Por qué no me enseñaste antes, Harry?, preguntó. Harry sintió lágrimas de vergüenza ardiendo en sus ojos. ¿Por qué no pensé en serio que te sentirías amenazada, que podrías estar en este peligro? Y eso lo convierte en mi culpa. Sabía que las pociones eran una posibilidad, pero entre mi visión de túnel sobre mi entrenamiento para vencer a Riddle y mi egocéntrica convicción de que los ataques irían dirigidos a mí, dejé que Hermione saliera herida. Hermione percibió el arrepentimiento en la voz de Harry, pero no sabía cómo manejarlo. Era evidente que se culpaba por lo que le había pasado. Siendo sincera, una pequeña parte de ella también lo culpaba a él, por no haberle enseñado a evitarlo antes de que su lado racional volviera a tomar el control. No habría servido de nada, Harry. No podría revisar todo en mi casa sin infringir la restricción razonable sobre la brujería en menores. Es culpa mía por ser tan ingenua como para comerme algo que me enviaron por correo. No, Hermione, sea lo que sea, no es tu culpa. Sus brazos la apretaron como un rayo, como si intentara arrancarle sus autorrecriminaciones. Hermione respiró temblorosamente, las emociones aún la desbordaban. Se aferró a Harry para no perder los pies en la tierra en medio de aquella tormenta. Durante varios minutos, ninguno de los dos adolescentes se movió ni emitió un sonido, hasta que Harry se aclaró la garganta. Pareció incómodo por un momento. Hermione, creo que tenemos que hablar con Sirius sobre esto. Él conoce el mundo mágico mejor que nosotros y puede ayudarnos a encontrar una respuesta adecuada. Sabe lo que te hacían los Weasley y quiere echarlos de la casa, así que creo que estaremos a salvo hablando con él. Harry la miraba preocupado y Hermione se tomó un momento para pensar en lo que había dicho. Estoy de acuerdo. Un poco de ayuda no estaría mal, y de hecho, Sirius fue quien me ayudó a encontrarte. Al parecer, el dueño de la casa puede sentir cuando se activan las protecciones o los encantamientos estáticos, le dijo Hermione, solo para recibir una sonrisa ligeramente forzada. Admito que tenía curiosidad por saber exactamente cómo lograste encontrarme, pero eso lo explica todo, le dijo. Harry, ¿tenemos que encontrar a Sirius ahora mismo?, le preguntó Hermione a Harry. No ahora mismo, no si no quieres, le respondió con dulzura. ¿Podemos quedarnos aquí un rato entonces?, preguntó, odiando lo débil que sonaba su voz. Harry la abrazó con más fuerza y se recostó contra el encantamiento amortiguador. Los dos adolescentes tardaron casi 2 horas en armarse de valor para enfrentarse al mundo exterior, fuera de los hechizos de Harry. Cuando lo hicieron, Harry los derribó, pero no se movieron. Eso debería haberle advertido a Sirius de que ya habíamos terminado. El perro viejo es tan curioso que probablemente será más rápido esperar a que venga a husmear, le dijo a Hermione, que lo miraba con astucia. A ver si lo adivino, también nos ahorra tener que hablar con alguien más mientras corremos por la casa, sin tonterías, le preguntó con una leve sonrisa. Harry le devolvió la sonrisa, con la esperanza, por primera vez, de que ambos pudieran sanar y crecer tras esta dura experiencia. Bueno, no puedo evitar que mi ingenio sea simplemente asombroso. Hermione lo miró con un pestañeo antes de darle un empujón. La charla continuó, por frágiles que fueran los sentimientos subyacentes, hasta que se abrió la puerta de la biblioteca. Tal como Harry había predicho, Sirius había venido a echar un vistazo. Pareció sorprendido al encontrar a la pareja todavía sentada en el suelo. ¿Qué hacen ustedes dos aquí todavía?, preguntó con sincera confusión, antes de que una sonrisa sugerente se dibujara en su rostro. ¿Se supone que esto es una especie de perversión? Ya sabes, que te pillen haciéndolo en la biblioteca, preguntó moviendo las cejas como un loco. Hermione, ¿conoces a alguna mujer mayor soltera? Creo que el chucho se está frustrando un poco, preguntó Harry, mirando a Hermione con fingida seriedad. Hermione respondió dándose golpecitos en los labios con un dedo, como si pensara.
¿Por qué no lo emparejamos con la profesora Trelawney? Necesitará algo que hacer este año, ahora que no puede predecir tu muerte en cada clase, dijo con una sonrisa bastante maliciosa. Miraron a Siries, quien parecía horrorizado por el rumbo que sus bromas habían tomado en la conversación. En realidad, Kenuto, te estábamos esperando. Te estás volviendo un poco predecible con la edad y necesitamos hablar con un adulto que entienda el mundo mágico, le dijo Harry a su padrino, serio por primera vez en la conversación. ¿Es esta la clase de conversación que necesita algo de privacidad?, preguntó Siries, sorprendiendo a los adolescentes con la seriedad con la que se lo tomaba. Ambos asintieron y Siries continuó, bueno, síganme entonces. Usaremos el estudio. Tiene tantos encantamientos de privacidad que podrían discutir con gustos secretos de estado tras esas puertas. Cuando Siries se dio la vuelta y empezó a caminar, Harry y Hermione se apresuraron a seguirlo. De camino al estudio, Hermione se inclinó y le preguntó a Harry, ¿sabías que había un estudio? Harry simplemente negó con la cabeza. No había oído hablar de eso en ninguna de las dos líneas temporales. Demonios, ni siquiera lo sabía cuando era dueño de la casa. El estudio era un paseo sorprendentemente corto. Un poco más allá, al final del pasillo, desde la biblioteca, había un tramo de pared vacío que, de repente, contenía una puerta cuando Siries puso la mano en el pomo. El efecto le recordó a Harry, desagradablemente, su experiencia en el más allá, salvo que la puerta no desapareció tras ser revelada. El estudio en sí estaba lujosamente amueblado, con un gran escritorio y varias estanterías que contenían lo que debía ser el equivalente de la familia Black a la sección restringida. Siries echó un vistazo a la gran silla detrás del escritorio e hizo una mueca antes de sentarse en el escritorio y mirar a Harry y Hermione. Entonces, ¿de qué querían hablar conmigo?, les preguntó a sus adolescentes favoritos. Harry y Hermione intercambiaron una mirada y fue Harry quien empezó a hablar. Creo que ya estás bastante al día con las pociones y que Hermione está libre otra vez, ¿verdad? El rostro de Siries se iluminó ante la pregunta. ¿Esto significa que por fin puedo tirarlos? No, preguntó emocionado, provocando que Hermione arqueara una ceja. ¿Puedo preguntar por qué los dejaste aquí si sabías lo que hacían?, preguntó con un tono gélido. Sin embargo, Siries sabía cómo lidiar con esto. Harry no me dejó. Enójate con él, dijo señalando a su ahijado. Hermione se giró para mirar a su novio. Harry simplemente se encogió de hombros. En cuanto a las pociones, ¿cómo habrías reaccionado si hubiéramos echado a los Weasley?, le preguntó. Hermione hizo una mueca al oír la respuesta sincera. Te habrías ido con ellos y cómo te daría entonces la poción purificadora. Hermione asintió, entendiendo. Lo siento. Pero los vas a tirar, ¿verdad? Hermione solo necesitaba asegurarse de que Ronald Weasley no estuviera cerca de ella por un rato. El alegre asentimiento de Siries podría avergonzar a Dobby. Aunque si quieres hacerles una broma primero, supongo que podría permitírtelo esta vez, concedió Hermione. Siries parecía enamorado. Harry, quiero que te cases con ella. ¿Sabes lo raro que es encontrar a una chica que sepa apreciar una buena broma?, dijo muy serio. Harry solo negó con la cabeza, incrédulo. Abajo, chico. Somos un poco jóvenes para eso, ¿no crees? Pero Siries no iba a dejarse distraer. ¿Por qué? Ya se acuestan juntos. La sonrisa delataba que hacía la pregunta más por el rubor que les causaría a la pareja. Sin embargo, Harry seguía sonrojándose. Deja ya de hacer el viejo verde, cabrón, o te daré lo próximo que Mally me ponga por delante y te veré suspirando por Ginny, amenazó. Siries pareció disgustado, pero fue Hermione quien captó algo que se le había escapado hasta ahora. Mally, Ginny, ¿quieres decir que toda la familia nos ha estado dando pociones? Creí que solo era Ronald. Parecía a punto de llorar, pues sentía la traición de la familia tan profundamente como Harry. Harry la miró con cierta sorpresa. ¿Por qué creías que estábamos hablando de echar a los Weasley en lugar de solo a Ron?, le preguntó Siries con voz perpleja. Porque nunca dejarían que Ronald viviera solo en la calle como se merece, respondió Hermione, vacilante. Harry la abrazó y la atrajo hacia sí mientras le explicaba. Por lo que sabemos,
Mally nos ha estado dando las pociones, o intentándolo, y Ron y Ginny lo saben y se aprovechan. No estoy segura del resto. Bill y Charlie no me parecen de los que usan pociones, pero la verdad es que no los conozco. Que yo sepa, Percy no habla con su familia y no lo ha hecho desde hace más de un mes. Fred y George, bueno, siendo sinceros, sí que usan pociones, pero creo que ya se les habría pasado el efecto y habríamos oído un tepillet en alguna parte. Esto ya ha pasado de ser gracioso y no creo que lo hubieran dejado llegar tan lejos. No tengo ni idea de si el señor Weasley lo sabe, pero recuerdo la carta que envió disculpándose por el error de Mally. No creo que importara si lo supiera. Hermione aún estaba procesando la información que acababa de recibir, así que Harry se dirigió a su padrino. ¿Sirius, hay alguna manera de perseguir a los culpables? ¿Presentar cargos? Quizás. Sirius negó con la cabeza con tristeza. Me temo que cualquier caso de un nacido de Muggles acusando a un sangre pura de usar pociones de amor sería ridiculizado en el Visengamot. Puede que estén decepcionados con Ron por rebajarse, pero nada más. Tú, en cambio, ten cuidado de no hacer nada que pueda considerarse agresión, o si lo haces, que no te pillen hagas lo que hagas. Te prometo que Azkaban no es divertido en esta época del año, ni en ninguna otra. Sirius odiaba tener que decirles eso, pues veía cómo la noticia impactaba a Hermione y la expresión sombría en el rostro de Harry. No podía saber que Harry también estaba evaluando cómo afectaría a la guerra tener que enfrentarse a un juicio y si valdría la pena. Se vio obligado a llegar a la conclusión de que, si lo enviaban a Azkaban, Riddle se reiría mientras él se hacía cargo de las ovejas del mundo mágico en una semana. Si eso sucediera, Hermione probablemente correría el mismo destino del que acababa de escapar. ¿Me estás diciendo que nuestras opciones son echarlos y dejar que se salgan con la suya o no hacer nada y dejar que se salgan con la suya? Preguntó Harry con amargura mientras una Hermione temblorosa intentaba acurrucarse a su lado. Me temo que lo mejor que podríamos hacer sería hacerles bromas sin piedad, quizás yendo un poco más allá de lo que permite el buen gusto, asintió Sirius con tristeza. Harry reflexionó un momento antes de decidir que algún castigo era mejor que nada. Muy bien, señor Kenuto. Creo que deberíamos confiar en su experiencia en este campo. ¿Cómo les recordaría claramente que no vuelvan a hacerlo? Sirius parecía algo orgulloso al oír que su ahijado usaba su nombre de merodeador. Cambia tus comidas para que las pociones vayan a otra persona, proclamó con orgullo. No estoy seguro de poder hacerle eso a otra persona, Kenuto. O sea, ¿cómo te sentirías si te diéramos algo para enamorarte de Ron Weasley? Sirius se puso un poco verde ante la imagen que Harry le ofreció. En realidad, estaba pensando en darles las pociones a cada uno. Esta vez Harry se puso un poco verde. Eso es repugnante, Sirius. O sea, es realmente nauseabundo, dijo Harry. Voto porque lo hagamos. Ambos hombres parecieron sorprendidos por el tono cruel que Hermione usó al expresar su apoyo al plan. Esos cretinos asquerosos e innatos intentaron violarnos, y si Harry no me hubiera dado la poción purificadora cuando lo hizo, me temo que lo habrían logrado. Se merecen todo lo que les hacemos y más de excelente. Lo repito, Harry, cásate con ella, canturreó Sirius. Harry observaba el rostro de Hermione para ver si hablaba en serio y no detectó ni una pizca de duda. De acuerdo, supongo que, como eres a quien perjudicaron, lo haremos como quieras. Harry finalmente cedió. Creature. El viejo elfo apareció e hizo una reverencia a Harry antes de mirar con disgusto a los otros dos presentes. Creature, vamos a vengarnos de los pelirrojos. Quiero que cambies la comida que me den por la de Ronald. La comida que le den a Hermione debe cambiarse por la de Ginevra. Asegúrate de que nadie te note. Dejaremos que se coman sus propias pociones y se revuelquen en su propia inmundicia. Creature tenía una sonrisa inquietantemente feliz al inclinarse. Será un honor para Creature, joven amo, no. ¿Le gustaría el joven amo desayunar en el estudio o se unirá a los traidores para desayunar? Harry miró a los otros dos, quienes asintieron. No veo ninguna razón para retrasar su castigo, Creature y tú. Comeremos en la cocina. Buena suerte con tu tarea.
Creacher hizo una reverencia con esa sonrisa inquietante que se ensanchó antes de salir. Los tres humanos se levantaron y salieron del estudio hacia la cocina. Al llegar, notaron que un gran número de miembros de la orden también estaban desayunando. Ginny ya estaba sentada a la mesa, aunque no había rastro de Ron. El rostro de Ginny se iluminó al ver que Harry había bajado a desayunar para variar, aunque se confundió al ver con quién entraba. Harry se aseguró de que Hermione estuviera sentada entre Sirius y él. La señora Weasley se acercó apresuradamente con 2 platos en la mano e intentando disimular el ceño fruncido al ver la disposición de los asientos. Harry, me alegra verte, querido. No es sano estar sentado en tu habitación todo el día. Toma, come. Estás en los huesos. No deberías confiar en ese elfo doméstico, ¿sabes? Ese bicho asqueroso no está bien de la cabeza. Terminó su reprimenda dejando los platos con firmeza delante de los 2 adolescentes antes de volver a la cocina. Harry vio un movimiento en un rincón y vio que Creacher había entrado, haciendo una reverencia y esbozando una sonrisa cómplice. Con una sonrisa, Harry empezó a comer. Al ver que Harry empezaba, Hermione se unió a él. Iban a por la mitad de sus platos cuando Ron entró. Harry sintió que Hermione se tensaba junto a él y le puso una mano en la pierna por debajo de la mesa, apretándola para tranquilizarla. Ella le lanzó una rápida mirada de reojo antes de relajarse lo suficiente como para terminar su desayuno. Para cuando terminaron, Sirius tenía una amplia sonrisa de suficiencia y Hermione tenía problemas para ocultar su mirada satisfecha. Todos habían notado que los ojos de Ginny se dirigían a su hermano con frecuencia. No sabían exactamente qué tan potentes eran las pociones, pero parecía que producían al menos algún efecto rápidamente. Era imposible saber si Ron estaba igual de afectado, ya que seguía absorto en su comida y nada ni nadie más tenía la oportunidad de captar su atención hasta que terminó. Cuando Harry y Hermione dejaron la mesa ante las sonrisas engreídas de Molly, Ginny también se levantó y lo siguió rápidamente. Harry, Hermione, espera. Corrió para alcanzar a los 2 adolescentes mayores. Bueno, Hermione, quería preguntarte, ¿pasaste bien la noche? El tono de Ginny era extremadamente sugerente y era evidente que ya tenía sus propias ideas sobre lo sucedido. Disculpe. Hermione estaba nerviosa por tener que hablar con una pelirroja tan pronto después de enterarse de lo que planeaban hacerle. No puedes ocultármelo, Hermione. Sé que anoche no volviste a nuestra habitación y que esta mañana no había nadie en tu cama. Pasaste la noche en otro sitio. Solo pregunto qué tal te fue. La sonrisa maliciosa de Ginny le horrorizó especialmente a Harry. Nunca la había visto actuar así en la última línea temporal. ¿Acaso no se había dado cuenta o había cambiado las cosas tan drásticamente que había provocado que su futura novia empezara a actuar así? ¿O acaso logró traerme las pociones la última vez? Un escalofrío le recorrió la espalda al considerar esa opción. Para tu información, Ginny, anoche me quedé dormida en la biblioteca. Hermione sorbió por la nariz. Sabía que estaba siendo tacaña con la verdad, pero no creía que el pequeño aspirante a violador necesitara saber que Hermione se había acostado encima de Harry en la biblioteca. ¿Qué? ¿En serio, Merlín? ¡Qué aburrido eres! ¿Cómo piensas aferrarte así a mi hermano? Hermione se obligó a no responder, sobre todo porque no estaba segura de cómo lo haría. Bueno, creo que será mejor que encontremos un lugar donde escondernos o mamá nos tendrá limpiando todo el día sin magia. ¿Te apetece compartir un escondite, Harry? Ginny se inclinaba sugestivamente mientras hablaba. Harry se apartó de ella. Gracias, pero creo que lo he estado haciendo bastante bien hasta ahora, le dijo. Bueno, tú te lo pierdes, Harry. Sé que Hermione y Ron probablemente se quedarán encerrados todo el día otra vez, así que ven a buscarme si quieres compañía. Y dicho esto, la pequeña pelirroja se marchó furiosa. Harry. El joven mago miró a su novia, que observaba al menor de los Weasley alejarse. Creo que necesito cambiar de habitación urgentemente. Recuérdame que tengo que hablar con Sirius si se presenta la oportunidad. Harry soltó una risita seca. De acuerdo, mientras tanto, podemos escondernos en mi habitación. Puede que haya sacado algunos de los libros más interesantes de la biblioteca Black.
Los ojos de Hermione se iluminaron ante la idea de pasar un día leyendo con Harry, así que inmediatamente lo agarró del brazo y empezó a tirar de él hacia su habitación, animándolo a darse prisa. Harry rió mientras se resistía juguetonamente, ofreciéndole otras cosas que podrían hacer por el camino, como contar telarañas en el salón o bucear en la bañera. Al llegar a la habitación de Harry, este usó sus encantamientos de cierre habituales, pero omitió los silenciadores. Poco después, Hermione exigió ver los libros que tenía allí. No tan rápido, Mi. Hay algo que debes hacer primero. Hermione no pudo evitar que su aprensión se reflejara en su rostro. Tienes que escribirles a tus padres. Les prometí que les pasaría el mensaje, pero están muy preocupados. Hermione se quedó boquiabierta. ¿Me prestas una pluma y un pergamino? Harry asintió con una sonrisa y le señaló su escritorio. La habitación se llenó rápidamente del crujido de una pluma escribiendo sobre un pergamino. Harry, con la sonrisa aún intacta, encontró el libro que había estado leyendo el día anterior antes de ir a buscar a Hermione y se puso a estudiar hasta que ella estuvo lista para unirse a él. El tiempo transcurrió en silencio mientras Hermione sacaba una de sus cartas, tan largas como una novela. Un golpe en la puerta sobresaltó a Harry y Hermione, que estaban ocupados. Se miraron mientras intentaban decidir qué responder. Harry, soy yo, abre. Sirius. Harry sacó su varita, abrió la puerta y la desbloqueó. Un Sirius con expresión sombría entró en la habitación. Hermione, Ron te busca y parece que se está enfadando bastante. No te sorprendas si te encuentras con un altercado al salir de aquí. El bufido de Hermione indicó que cualquier altercado que pudiera surgir podría no ser solo culpa de Ronald Weasley. Harry, tienes un problema mayor. Ha aparecido Dumbledore y quiere hablar contigo. Le pedí que esperara en el salón. Vaya, esperaba que apareciera mucho antes, considerando el esfuerzo que la Orden ha puesto en nuestro pequeño juego del escondite, dijo Harry, fulminando con la mirada a su padrino. Supongo que no te habrá dicho por qué se ha mostrado tan reticente, ¿no? Sirius negó con la cabeza. Sé que ha estado fuera unos días con un recado sin especificar, pero no ha compartido de qué se trata con la Orden. Probablemente ha empezado a buscar los horrocruxes. Me pregunto si irá tras el guardapelo o el anillo. Sirius observó la mirada pensativa en el rostro de Harry y de repente sintió una lástima. ¿Sabes lo que trama, verdad? Preguntó Sirius con voz resignada. Harry se encogió de hombros. Podrían ser muchas cosas, pero tengo una buena suposición. Al ver las miradas expectantes en los rostros de Hermione y Sirius, añadió, no es una suposición que esté dispuesto a comentar fuera de su estudio. Se puso de pie y se estiró para aliviarse la rigidez de la espalda. Supongo que iré a ver qué quiere nuestro director. Hermione, no olvides que querías hablar con Sirius. Con un gesto de la mano, Harry salió por la puerta. Sirius y Hermione lo vieron salir hasta que la puerta se cerró. Entonces, ¿querías hablar conmigo? Le preguntó Sirius a Hermione con una mirada lasciva y fingida. Hermione resopló divertida. Abajo, chico, bromeó. Quería preguntarte si hay otras habitaciones donde pueda quedarme. No creo que pueda quedarme en una habitación con Ginny después de lo que he descubierto, bueno, no sin cometer un homicidio. Sirius abrió la boca un momento antes de volver a cerrarla y fruncir el ceño, pensativo. Lo siento, chaval, creo que estás atrapado. Las demás habitaciones de la casa están ocupadas, con tantos miembros de la Orden quedándose aquí por seguridad. Tendrás que arreglártelas o encontrar una solución como ayer. Sonrió de repente. Seguro que dormir en la cama de Harry o en la biblioteca no te resultará muy difícil. Hermione resopló, pero no lo contradijo. Sirius lo interpretó como una señal de victoria y se marchó feliz, felicitándose por haber ayudado a su ahijado. Hermione fulminó con la mirada la espalda del merodeador y cerró la puerta tras él antes de volver a su carta. No había necesidad de buscar problemas con un Weasley antes de buscarla. Si sus opciones eran compartir habitación con Ginevra, quedarse en la biblioteca o con Harry, estaba bastante segura de que elegiría. No estaba segura de cuánto tiempo había trabajado cuando oyó un grito desgarrador y se levantó de la silla.
No dudó en coger su varita y salir corriendo por la puerta. Un grito como ese era indicativo del tipo de problema en el que Harry estaría metido. Harry pasó el tiempo caminando hacia el salón reforzando sus escudos de oclumancia. Hasta el momento, ni el director ni Zapp habían intentado nada, pero Harry no iba a arriesgarse con ninguna de las dos legeremancia, no cuando tenía un contrato sobrenatural que le exigía mantener en secreto la existencia del más allá. Al llegar al salón, Harry controló su expresión, abrió la puerta y entró directamente, se negó a llamar a la casa de Sirius. Dentro, el director aparentemente había estado inspeccionando los diversos objetos en las vitrines. Levantó la vista al oír abrirse la puerta y le guiñó un ojo a su alumno más famoso. «Ah, Harry, hijo mío, me alegra verte por fin. Le has estado haciendo la vida extremadamente difícil a mucha gente», dijo el director con tono jovial. Harry simplemente arqueó una ceja y se sentó en uno de los sillones. «¿Por qué no toma asiento, señor? Parece que esta discusión podría ser larga y quizá queramos intervenir teatralmente en algún momento», dijo Harry con un dejo de humor seco. Dumbledore rió entre dientes y se sentó. «Exacto, muchacho. Ya que pareces haber adivinado el motivo de mi visita, vamos directo al grano, ¿de acuerdo?» Harry se encogió de hombros en respuesta. «Como dije, le has estado haciendo la vida extremadamente difícil a varias personas. ¿Te importaría explicarme por qué?» Dumbledore juntó los dedos y miró a Harry por encima de sus gafas de media luna. «Claro, señor. Me da bastante asco encontrarme con Riddle y su séquito de idiotas, así que me escondí. Que su pequeño club no pudiera encontrarme fue un efecto secundario imprevisto». Dumbledore permaneció allí sentado, esperando claramente que Harry diera más detalles. Harry se divertía buscando formas en la barba de Dumbledore como si fuera un cielo parcialmente nublado en un día de verano. «Harry, estoy seguro de que entiendes que esa respuesta no bastará. Te buscábamos porque nos importa tu seguridad. Necesitas protección». Harry volvió a arquear una ceja. «Con el debido respeto, señor, creo que el hecho de que ni usted ni los mortífagos pudieran encontrarme demuestra que estaba bien protegido. De hecho, me atrevería a decir que estuve más seguro durante los últimos 2 meses que nunca en Hogwarts». Dumbledore estaba claramente disgustado por esta afirmación. «Harry, hay cosas que no entiendes. He establecido protecciones inigualables para ti. Para que esas protecciones se mantengan, te entregaré con tus tíos cuando terminemos aquí». Habría sido difícil predecir cuál había predicho Dumbledore sobre la reacción de Harry, pero probablemente sería seguro decir que las carcajadas no estaban entre sus principales expectativas. Harry tardó un momento en controlar la risa. «No sea ridículo, director. Claro que no voy a volver allí», logró decir antes de seguir riendo. Dumbledore empezaba a parecer frustrado con su alumno. «Harry, debo insistir. Hay razones que aún no entiendes, pero... y aún no has explicado ni una sola. Actualmente vivo con mi padrino bajo un encantamiento Fidelio y, aunque creo que ambos sabemos que no es una protección perfecta, ninguna protección puede serlo. Te agradecería que dejaras de insultar mi inteligencia argumentando posturas indefendibles ante la autoridad». La cara de Dumbledore sugería que se había tragado una avispa cuando Harry lo interrumpió y lo reprendió con tono sereno. «Muy bien, Harry. Cuando tu madre murió protegiéndote, infundió su protección en tu propia sangre. Por eso, he erigido protecciones de un poder incomparable en la residencia de tus últimos parientes consanguíneos vivos, tu tía y tu prima». Dumbledore le dirigió a Harry una mirada significativa al decir esto. «¿Y qué hacen realmente estas guardianes de poder incomparable, señor?», preguntó Harry, completamente indiferente a la explicación hasta el momento. «Se aseguran de que Voldemort no pueda tocarte mientras consideres ese lugar tu hogar». Harry negó con la cabeza, consternado. «Eso implica que he estado desprotegido desde el final de mi primer año, señor», dijo Harry con decepción. «¿Qué?». Harry descubrió que disfrutaba mucho viendo palidecer el rostro del mago, normalmente imperturbable. «Una vez que conocí Hogwarts, empecé a ver el castillo como mi hogar. Incluso se lo dije a Hermione y Weasley en el tren de vuelta a Londres ese año.
Si a eso le sumamos que Riddle me tocó durante su pequeña fiesta de resurrección, creo que podemos descartar sus protecciones, sin igual, por obsoletas y poco fiables. Un Albus Dumbledore pálido era una imagen maravillosa, pero en opinión de Harry, un Dumbledore con la boca abierta era aún mejor. Si eso fuera todo, señor, me gustaría volver a mis estudios y a mi novia. Dumbledore pareció recomponerse con un esfuerzo titánico. Podemos volver a ese tema más tarde. Si insistes en esconderte así, debo pedirte que compartas tus protecciones conmigo para que pueda evaluar si son suficientes, dijo Dumbledore. No. Harry se sintió un poco decepcionado al ver que su brusca reacción no había hecho que el director se inmutara. Al parecer, el político había vuelto a su máscara. Harry, seguro que no crees que un chico de 15 años pueda idear una protección perfecta. Como mínimo, mis años de experiencia pueden serte de gran ayuda. Dumbledore sonaba eminentemente razonable en su argumento. Creo que acabo de decirte que la protección perfecta no existe. Sin embargo, contárselo al líder de un grupo con una seguridad operativa tan terrible parece un mal primer paso para cualquier tipo de protección. Dumbledore aprovechó la oportunidad y se lanzó al siguiente tema de conversación. Ah, sí. Creo que mencionaste algo parecido cuando llegaste. ¿Te importaría contarme cómo supiste cosas que nos hemos esforzado tanto en mantener en secreto? Preguntó Dumbledore, con algo de su entusiasmo por saber en la voz. Son terribles guardando secretos, e incluso con el pensamiento analítico más básico, dijo Harry con cara seria. Dumbledore exhaló un suspiro de agravio que Harry estaba casi seguro de que era puramente teatral. Harry, no podemos trabajar juntos si sigues luchando contra mí a cada paso, dijo, sonando decepcionado por la reticencia de su estudiante. En realidad, director, según tengo entendido, mi edad también supone un obstáculo para que trabajemos juntos. Solo los magos mayores de edad pueden unirse a su orden, ¿no es así? Mi explicación de sus deficiencias fue simplemente un servicio amistoso, con la esperanza de que no matara a muchas personas, algunas de las cuales incluso me caen bien. ¿Vas a exigir que hagamos una excepción y te permitamos unirte a la orden entonces? Le preguntó Dumbledore a Harry. En absoluto, señor. No tengo ningún deseo de unirme a su orden. Lo cual nos lleva de vuelta al punto que estaba planteando. No soy uno de sus subordinados, señor. Son meros huéspedes en la casa de mi padrino. La postura de Harry al hablar era deliberadamente insolente. Estaba echado hacia atrás, con la barbilla apoyada en los nudillos de la mano izquierda. Aunque no creía que Dumbledore fuera su enemigo, sin duda estaba demostrando ser un obstáculo. El instinto de Harry le gritaba que estuviera alerta. Esperaba que presentarle a su director la típica mirada de adolescente malhumorado lo distrajera del hecho de que ya tenía la varita en la mano derecha. Harry, solo podemos enfrentarnos a Voldemort si nos mantenemos unidos. ¿No lo entiendes? Intentó Dumbledore. También ayuda a no andar por ahí haciendo tonterías objetivas para las que no estás cualificado, señor. Dumbledore entrecerró los ojos. Creo que te refieres a nuestra vigilancia sobre el Departamento de Misterios. De hecho, me han dicho que dijiste que eliminaste la razón por la que asignamos un guardia allí. Los instintos de Harry aullaban ahora. ¿Te refieres a la profecía que te dio la profesora Trelawney? Sí, se ha ido, le dijo Harry a Dumbledore con forzada naturalidad. A Harry no le gustó la mirada calculadora en los ojos de Dumbledore. Mierda, sus ojos. En cuanto Harry hizo contacto visual, sintió una sonda impactar contra sus escudos de oclumancia. Harry sabía que Dumbledore tenía mucha más experiencia en magia mental que él y que era improbable que pudiera resistir mucho tiempo. Actuando puramente por instinto, Harry lanzó su magia contra el intruso, destrozando la sonda con todas sus fuerzas para intentar que se retirara. Los efectos fueron mucho más drásticos de lo que esperaba. Dumbledore se cayó de la silla al suelo gritando como si estuviera bajo la influencia de la Cruciatus. Para cuando la puerta del salón se abrió de golpe, menos de un minuto después, ya se había detenido. Por desgracia para Harry, el primero en cruzar la puerta fue Ojo Loco Moody, el resultado de un ore, incluso uno retirado, enfrentándose a un quinceañero nunca debería haber sido cuestionado.
Que el lore en cuestión fuera el legendario Eliste, Ojo Loco, Moody debería haber consolidado aún más ese resultado. La diferencia radicaba en que este quinceañero tenía más experiencia en combate que el lore promedio antes de librar una guerra y matar al señor oscuro más temido de la historia. Este quinceañero había regresado a través del tiempo y se había encontrado con un pozo de poder que antes no tenía, y pasó un año entrenándose para usarlo contra el mismo señor oscuro que había matado antes en una habitación que satisfacía todas sus necesidades. Este quinceañero acababa de ser violado mentalmente y ansiaba una víctima con la que descargar su furia y frustración. Moody libró el primer hechizo sin darse cuenta de que estaba pinchando a un dragón furioso en el ojo. Con un giro rápido, Harry se apartó del camino del aturdidor que el viejo Ore le había lanzado, el suyo ya se dirigía hacia el hombre. Ojo Loco se lanzó a un lado, su pata de palo colapsando por el impulso, y respondió con una serie de feroces conjuros diseñados para noquear a un oponente con fuerza. Harry usó su varita para levitar su sillón en el camino de la descarga antes de desterrarlo hacia el ex-Ore. Continuó con otro encantamiento de destierro. Como Harry había predicho, Moody hizo estallar la silla en pedazos que salieron disparados hacia él a gran velocidad cuando fueron alcanzados por el segundo desterrador de Harry. La silla había estado demasiado cerca cuando fue demolida e incluso Ojo Loco no pudo lanzar un hechizo lo suficientemente rápido como para bloquearlo. Instintivamente, se cubrió la cara con las manos, lo que significaba que su varita no podía detener el aturdidor de Harry, que impactó a Moody justo en el pecho y lo derribó como un saco de petates. Las dos siguientes personas en entrar en la habitación fueron Daedalus Diggle y Emmeline Vance, quienes vieron un ataque contra uno de los suyos y respondieron lanzando sus propios hechizos a Harry. El entrenamiento de Harry en la sala de los menesteres le permitió esquivar la descarga entrante mientras devolvía el fuego con precisión milimétrica. Menos de medio minuto después, ambos estaban inconscientes y Diggle giraba lentamente boca abajo en el aire mientras Vance estaba envuelto en cuerdas conjuradas. Por suerte, la siguiente cabeza en cruzar la puerta era Sirius. «Cachorro, ¿alguna razón en particular para eliminar la orden hoy?», preguntó Sirius con recelo. «Es mi reacción habitual cuando me atacan». Harry seguía en posición de alerta con la varita en la mano. «Bien, ¿y los gritos?», preguntó Sirius, mientras se le unían Hermione, los Weasley y la profesora McGonagall, que aparentemente había venido a Grimmauld Place con el director. Dumbledore intentó entrar en mi mente con legeremancia. No se tomó bien mi defensa. El gruñido aún se oía en su voz. No puedes ir por ahí acusando a Dumbledore de esas cosas, jovencito. ¿Qué hiciste realmente? Mally estaba de pie con los brazos en jarras y la cara cada vez más roja. Harry la miró con disgusto. Sirius, vuelvo a mi habitación. Avísame cuando se vaya la basura. Dicho esto, Harry salió de la habitación justo cuando Mally estaba a punto de despotricar, y logró llevarse a Hermione mientras se marchaba. Los dos se retiraron a toda prisa y pronto se refugiaron en la habitación de Harry. No hablaron durante un buen rato, simplemente encontrando consuelo en la presencia del otro. Finalmente se separaron el tiempo suficiente para que Hermione terminara rápidamente su carta y Harry jugara con Hedwig antes de que le ataran la carta a la pierna y la enviaran a la casa de los Granger. Después, se sentaron juntos y hablaron en voz baja. Harry le contó a Hermione lo sucedido con el director y Hermione le contó su conversación con Sirius. ¿Ya has decidido qué harás?, le preguntó Harry tras oírla hablar de las opciones que Sirius había enumerado. Si no te importa, me gustaría quedarme aquí contigo, preguntó Hermione con cautela. Presiento que podrías convencerme. Harry le sonrió. Creature. El viejo elfo entró de repente e hizo una profunda reverencia. Creature, ¿podrías traer todas las cosas de Hermione? Se quedará conmigo el resto de nuestra estancia. Creature volvió a hacer una reverencia y se fue. Pronto las cosas de Hermione empezaron a aparecer en la habitación de Harry. Cuando Crookshanks apareció, lo hizo con un fuerte maullido ofendido. El gran gato pelirrojo saltó al regazo de Hermione y enseguida se extendió, cubriendo también el de Harry. Harry, ¿podrías usar los mismos hechizos que usaste anoche cuando nos vayamos a dormir?
preguntó Hermione. Es solo que, sería, lo entiendo, Mig la tranquilizó Harry. Te los pondré, te lo prometo. Hermione sintió un alivio que la recorría el cuerpo y se dejó caer contra Harry mientras una enorme tensión la abandonaba. Entonces, ¿les dijiste a tus padres que planeabas meterte en mi cama con tus palabras? Le preguntó Harry a Hermione con una mirada inocente mientras le rascaban detrás de las orejas a su familiar para tranquilizarlo. Ella simplemente le dio una palmada en el hombro con una sonrisa. Capítulo 18. Pasaron varias horas antes de que alguien se animara a subir a la habitación de Harry. Cuando lo hicieron, no era de extrañar que fueran dos Gryffindors. La profesora McGonagall siguió a Sirius hasta la habitación de uno de sus leones favoritos. Mientras caminaba, reflexionó sobre lo sucedido antes de la reunión de la orden esa noche. Albus había sido llevado a la enfermería y, sin el líder de la orden presente, había reinado el caos, pues la gente no dejaba de gritarse. La esencia de la noche era que la orden se estaba desintegrando en tres facciones: aquellos que deseaban seguir los planes de Albus y confiar en que el sabio y anciano mago sabía lo que se traía entre manos, aquellos cuya fe se había tambaleado tras escuchar los argumentos de Harry Potter sobre la estrategia de la orden, o la falta de ella, y querían replantearse cómo la orden lograba sus objetivos. Finalmente, había un grupo indeciso. Minerva sabía de la existencia de este grupo porque describía sus propios sentimientos. Las palabras de Potter tenían algo de verdad, pero Albus siempre tenía un plan. Minerva quería esperar a oír la respuesta de Albus a los puntos que Harry había planteado. Podrían discutirlo justo después de que ella lo criticara por atreverse a usar legeremancia con una estudiante. Por ahora, sin embargo, tenía una misión que completar. Cuando llegaron a la puerta de la habitación donde presumiblemente estaban sus protegidos, Sirius llamó y gritó de inmediato: «Harry, ¿te importa si entro? Traigo a Minnie conmigo». «Ay». La profesora McGonagall guardó su varita en el bolsillo después de haberle disparado un maleficio punzante al trasero de Sirius Black. El granuja también había tenido problemas con el decoro cuando era estudiante, según recordaba. Un momento después, oyó un clic y la puerta se abrió de golpe, revelando a dos estudiantes sedientas. ¿Aún te estás disciplinando a pesar de tu edad, Kenutou?, preguntó Potter en tono burlón. «Calla, Harry. Sabes que no se le pueden enseñar trucos nuevos a un perro viejo». «No estoy segura de que puedas enseñarle nada a este perro en particular», replicó la señora Granger. «Ay, ay, ay. ¿Van a dejar de hacer chistes y nos dejarán entrar o qué?», se quejó Sirius. Potter les dedicó una sonrisa traviesa antes de decir: «Claro que los dejaremos entrar, pero no prometo chistes». Sirius resopló y empujó a su ahijado mientras Minerva entraba con una reverencia en la habitación. «Buenas noches, señor Potter». «Señora Granger», dijo con energía. «Buenas noches, profesora», dijeron las dos al unísono, lo que hizo que Minerva se detuviera un momento. Si empezaban a hablar como los gemelos Weasley, me jubilo, se dijo. En lugar de decirlo en voz alta, metió la mano en el bolsillo y sacó 2 sobres. Comprobó rápidamente los nombres de los destinatarios antes de entregárselos a cada estudiante. Como las lechuzas de la escuela no pueden encontrar este lugar, me he tomado la libertad de traerles sus cartas yo misma. Estoy segura de que la orden les garantizará una expedición segura al Callejón Diagon para recoger sus útiles escolares. Intercambiaron una mirada que no supo interpretar, pero de repente tuvo la certeza de que la protección de la orden sería en vano con ellos dos. La señora Granger fue la primera en abrir su carta. Minerva contuvo la respiración mientras esperaba la reacción que llevaba imaginando casi 3 años. Efectivamente, los ojos de la señora Granger se abrieron de par en par cuando la insignia de prefecta cayó en su mano. Miró a su jefa de casa como buscando confirmación. Minerva asintió con una sonrisa que le tiraba de las comisuras de los labios. Como si eso lo hubiera sellado, la señora Granger dio un fuerte chillido y saltó a los brazos del señor Potter. El señor Potter reía alegremente mientras la hacía girar para felicitarla. Cuando la bajó, la señora Granger dijo algo que hizo que un peso se asentara en el estómago de Minerva. «Abre la tuya, Harry». Sonriendo ante su entusiasmo,
Hizo lo que le pidió y sacó su propia carta. Tras leerla rápidamente, miró a su maestra con expresión cautelosa. Profesor, creo que cometió un error. Esperaba evitarlo. Aún así, Potter había demostrado ser muy razonable el año pasado, así que quizá podría explicarlo. Lo siento mucho, señor Potter. Quiero que sepa que quería que fuera usted el prefecto de los chicos, pero el profesor Dumbledore me ignoró y le dio el puesto al señor Weasley. No puedo hacer nada al respecto. Potter parpadeó sorprendido. Ya veo, aunque no me refería a eso. Fue el turno de Minerva de parpadear sorprendida. Estaba segura de que Potter sentiría que le habían robado la insignia. Rayos, sentía que le habían robado la insignia. Me refería a que tengo un libro de adivinación en la lista y ni uno de runas antiguas ni uno de aritmancia. Esto cada vez tenía menos sentido. ¿Puedo ver su lista de libros, señor Potter? Se la entregó sin protestar y, tras un rápido vistazo, ella vio que tenía razón. Qué extraño. Juraría haber cambiado su horario. Revisaré su matrícula cuando regrese al castillo, señor Potter. Mientras tanto, quizás podría compartirla con... ¿Se encuentra bien, señora Granger? La chica se había puesto blanca como un papel. ¿Weasley es el prefecto de los chicos?, preguntó en un susurro horrorizado. Minerva asintió, sin saber qué causaba esa reacción. Vio que Potter abrazaba a la señora Granger y le susurraba algo al oído. No, Harry, no podría hacerlo si se basara estructuralmente en al menos 3 infracciones de las reglas. Antes de que Minerva pudiera descifrar lo que había dicho el señor Potter, su cerebro se quedó paralizado cuando la señora Granger le puso la insignia de prefecto en la mano. Lo siento, profesor. Si Ronald Weasley es el prefecto de los chicos, no podré servirle. Los pensamientos de Minerva parecían navegar con dificultad por un pantano. ¿Por qué? Fue todo lo que la jefa de Gryffindor pudo decir mientras se enfrentaba a una situación que ninguno de sus colegas creería. Él me ha estado dando pociones de amor este verano. Si Harry no se hubiera enterado y me hubiera obligado a tomar una poción purificadora. La señora Granger se quedó callada y tembló mientras Potter la abrazaba de nuevo. No me sentiría segura patrullando los pasillos de noche con él. Lo siento de verdad, profesor, dijo antes de esconder la cara en el pecho de Potter. Tanto Potter como Black parecían extremadamente sombríos. Minerva se sentía perdida. Ahora no tenía a los 2 prefectos que había previsto para este año y, para colmo, el único prefecto que tenía podría haber participado en un comportamiento que solo era legal debido a la intolerancia generalizada en el Visengamot. No podía destituirlo sin pruebas fehacientes de su mal comportamiento. No había mentido al malinterpretar accidentalmente la pregunta de Potter, no podía invalidar la decisión de Alves en esto. Alves iba a responder algunas preguntas cuando se recuperara, ella se aseguraría de ello. Yo también lo siento, señora Granger. Minerva no sabía qué decir. ¿Qué podía decir? Lo siento. Dicho esto, la profesora McGonagall se dio la vuelta y salió de la habitación con un aspecto más viejo que el que las otras 3 la habían visto jamás. Justo al otro lado de la puerta, se apoyó en la pared mientras intentaba comprender lo que acababa de suceder. Eso le permitió escuchar la conversación que se había iniciado entre los demás. No puedo creer que ese viejo cabrón te negara el puesto de prefecto. Minerva no podía creer que Hermione Granger acabara de hablar de Albus Dumbledore con ese tono de voz. Potter sonó tan natural que sobresaltó a Minerva. Recordándolo, nunca había demostrado creer que sería el prefecto de su año. Supuso que recibió algunas miradas de incredulidad en el silencio que siguió porque continuó con una explicación. Puede que no lo haya hecho a propósito, pero soy la razón por la que lo investigaron el año pasado por el colacuerno y el basilisco, sin mencionar que perdió un pensadero y sus puestos en el Visengamot y en la ICW por querer compartir un recuerdo el año pasado. Me imagino que, incluso si no lo hubiera hecho, habría intervenido. No puedo pasar un año sin que casi me maten, y eso podría ser un mal ejemplo para los estudiantes más jóvenes. Uno pensaría que salvar a toda la escuela al menos 2 veces lo compensaría. Minerva nunca había oído a la señora Granger sonar tan amarga. ¿De verdad crees que Dumbledore sería tan mezquino? Fue la siguiente pregunta.
Era una que Minerva también querría que le respondieran. El bufido de Potter le dio la respuesta más clara que las palabras. Minerva se apartó de la pared, aturdida. Su fe en su amiga, maestra y jefa se vio gravemente afectada. Moviéndose en piloto automático, se dirigió a la Red Flu. Necesitaba tiempo para procesarlo, tiempo y quizás un trago. De vuelta en la habitación de Harry, Hermione y Sidious estaban discutiendo cómo harían sus compras escolares. Estaba pensando que podríamos pedirle a Creacher que lo hiciera. No creo que lo vuelvan a mirar, y aunque lo descubran, cualquier mortífago asumirá que trabaja para alguno de ellos o sus simpatizantes, sugirió Harry. Hermione pareció un poco incómoda con la idea, pero no objetó. Tendremos que tomarnos las medidas para que pueda recogernos nuestras túnicas, fue todo lo que dijo. Harry estuvo de acuerdo y pensó que podría estar dentro de las posibilidades del elfo y que al menos deberían preguntarle. Sin embargo, a Hermione parecía habérsele ocurrido algo. Harry, ¿cómo va a pagarlo todo?, preguntó preocupada. Harry simplemente le sonrió. Gringotts permite que un elfo saque dinero si tiene la llave adecuada. Hice mis operaciones bancarias a través de Dobby de esa manera durante el verano. Simplemente le daré mi llave a Creacher y eso le permitirá sacar el dinero necesario de mi bóveda, explicó Harry. Harry, no puedo dejar que pagues mis útiles escolares. Mis padres probablemente me envíen dinero y podemos pedirle a Creacher que lo cambie en el banco, ofreció Hermione. ¿Qué tal si sacamos los galeones de mi bóveda y luego lo arreglamos?, replicó Harry. Hermione lo pensó un momento antes de aceptar con cautela, pero Sidious aún tenía algo que añadir. Cassien, cachorro, mi bóveda pagará esto. Como tu tutor, tus gastos escolares son mi responsabilidad, dijo con orgullo. Harry se quedó boquiabierto un momento antes de volverse hacia Hermione. Creo que te equivocaste al enseñarle trucos nuevos a un perro viejo. Eso fue muy paternal, dijo con una expresión casi seria. Oigan, objetó Sidious mientras los dos adolescentes estallaban en carcajadas. Si no paran, quitaré las protecciones de las escaleras y la biblioteca. Eso atrajo la atención de los dos adolescentes. ¿Qué protecciones?, preguntó Harry con curiosidad. Sidious se puso petulante y empezó a pulirse las uñas en su túnica. Ah, ya sabes, solo unas protecciones para mantener alejada a la gente indeseable. Solo nosotros tres podremos acceder al piso superior y a la biblioteca. Minnie pudo subir porque a través de la barrera, pero si no, ni siquiera habría podido encontrar las escaleras. Sidious sonreía al ver las caras de sorpresa en los rostros de Harry y Hermione. Que, si no hiciera esto, tendría que echar a esos traidores y sería una venganza desperdiciada. Espero que esto cuente con su aprobación. Me retracto, Sidious. Casi como un padre te funciona, dijo Harry antes de volverse hacia su novia. ¿Qué opinas, Mi? ¿Tirarlos o confiar en las protecciones? Hermione lo pensó un rato. ¿Seguirás haciendo tus hechizos por la noche?, preguntó después de un momento. Si quieres. Entonces voto por la venganza, dijo Hermione con decisión y una mirada depredadora. La orden tardó hasta el 31 de agosto en organizarse para una expedición de compras. Cuando por fin estuvieron listos, la señora Weasley le pidió a Harry la llave de su bóveda para poder ir de compras, ya que sería demasiado peligroso para él ir al callejón con ellos. Cuando Harry le dijo que no sería necesario, ya que ya tenía todo para el curso siguiente, no le creyó hasta que Sidious intervino y le dijo que Harry sí había conseguido todo lo de su lista. Ron y Ginny estaban a un lado, ignorando a las dos personas que hacía poco se habían empeñado en reclamar. Las únicas excepciones eran ocasionales miradas de disgusto a la pareja reunida, o la poción de odio estaba en pleno efecto o se habían dado cuenta de que los habían pillado. Mientras tanto, Molly había cambiado a una diatriba sobre Harry por burlarse de la protección de la orden y ponerse en peligro. Ella le preguntaba cómo se había escabullido cuando los demás miembros de la orden lo interrumpieron para decirle que ya tenían que irse y que si Potter no traía sus cosas para el curso escolar, no era su problema.
El hecho de que fueran Diggle y Vance quienes escoltaban a los compradores pudo haber contribuido a esta actitud. Todavía no habían perdonado a Harry por haberlos derribado tan fácilmente hacía varias semanas. Moody, por otro lado, lo felicitó y le ofreció algunos consejos sobre hechizos que debería estudiar. Finalmente, el grupo de compra se fue y Harry y Hermione aprovecharon la oportunidad para examinar el estudio en busca de una selección final que llevarían a leer a Hogwarts. Harry había visto el nombre de Slytherin en la lista de libros, lo que le indicaba que el sapo regresaría a Hogwarts. Tenía algunas ideas para que la echaran lo antes posible, pero mucho dependía de su reacción. En cualquier caso, no había querido comprar el libro, pero no se le había ocurrido una excusa satisfactoria para no hacerlo. Eso no significaba que fuera a perder el tiempo en defensa leyendo ese montón de excrementos de paloma. En cambio, Harry planeaba estar sentado allí con un libro útil, disfrazado de las tonterías de Slytherin. El estudio de la mansión Black se había convertido rápidamente en territorio familiar para Harry y Hermione. Sirius los había arrastrado allí para hablar sobre la suposición de Harry sobre lo que tramaba Dumbledore. Harry les había preguntado a ambos cómo les iba con la oclumancia antes de responder. Cuando ambos le aseguraron que eran lo suficientemente competentes como para mantener a raya a la mayoría de los legeremantes, Harry continuó: creo que Dumbledore busca la magia que Riddle usó para sobrevivir aquella noche que llegó al Valle de Gatrick, les había dicho Harry. Cuando le preguntaron si sabía qué era esa magia, Harry dudó un instante. ¿Sabes de esa conexión que tengo con Riddle? Durante mi meditación de oclumancia, descubrí algo que no era mío. Primero, Riddle creía que había una profecía sobre nosotros. Por eso fue a por mi familia. Segundo, parece que Riddle creó algo llamado Horrocruxes. Me costó entender qué significaba, pero al final lo conseguí. Harry respiró hondo y continuó explicando que era un Horrocrux y que Riddle había creado 6. Explicó cómo destruirlos y que la espada de Gryffindor había absorbido el veneno de Basilisco. Evitó cuidadosamente mencionar que alguna vez fue un séptimo Horrocrux accidental o que había estado repasando sus recuerdos del futuro durante esta meditación en particular y que le había llevado todo su sexto año descifrar los Horrocruxes. Al final de su explicación, tanto Sirius como Hermione quedaron atónitos. ¿Sabes dónde están estas cosas, Harry?, preguntó Hermione con voz temblorosa. Harry asintió a regañadientes. 4 de los 6 ya están destruidos. El primero fue el diario que poseyó a Ginny en segundo año. El segundo fue la diadema de Ravenclaw, que estaba escondida en Hogwarts y confirmaba bastante bien la veracidad de la información. Todavía conservo las piezas. El tercero fue su familiar, Nagini. El cuarto fue el guardapelo de Salazar Slytherin, que apareció en un lugar diferente al que dejó Riddle, justo aquí en Grimmauld Place, en el salón. A partir de ahí, Harry se lanzó a la historia de Regulus y Creature. Sirius había estado llorando al final. Hermione se había puesto cada vez más nerviosa a medida que avanzaba la historia. Harry, ¿por qué tengo la sensación de que vas a buscar el resto de estas cosas?, preguntó. Harry procedió a contarle sobre la profecía y Hermione se derrumbó en sus brazos, diciéndole que no quería perderlo por alguna magia oscura y ridícula. Harry intentó consolarla lo mejor que pudo, diciéndole que no tenía intención de ir tras esas cosas hasta que supiera que podía hacerlo con el menor riesgo posible. Sirius le preguntó dónde estaban los Horrocruxes restantes, pero Harry se negó. Eres tan capaz de hacer algo estúpido e impulsivo como yo, sobre todo porque sabes que estoy involucrado. La profecía se refiere a mí y me temo que algo saldrá terriblemente mal si haces algo impulsivo. Harry se lo había contado a Sirius y, por mucho que lo persuadiera, no había cambiado de opinión. Harry les había asegurado a Hermione y a Sirius que estaba estudiando con todas sus fuerzas para prepararse. Hermione se había volcado en crear un horario para que trabajaran y Sirius había conseguido que entraran en el estudio para que pudieran usar los libros. Harry estaba seguro de que ninguno de los dos había renunciado a aliviarlo de alguna manera y que simplemente estaban esperando el momento oportuno. Sin embargo, hasta el momento había evitado cualquier enfrentamiento real al respecto,
salvo una noche en la que Hermione lo reprendió furiosa por, como ella misma lo expresó, su negativa a aprender de las historias sobre el oráculo de Delfos, diciendo que estaba forzando la profecía para que se ajustara a su interpretación. Harry había argumentado que simplemente se estaba preparando para lo peor, ya que Dumbledore y Riddle creían claramente en la profecía. Esa había sido la única noche que habían pasado en lados opuestos de la cama. Lograron hablarlo por la mañana, pero aún así fue una noche en la que ambos durmieron mal. Harry suspiró mientras hojeaba un libro sobre maldiciones devoradoras de salas y lo ponía en la pila de llevar a Hogwarts. Todavía se preguntaba a veces qué lo había poseído para contarles a Hermione y Sirius sobre los Horrocruxes y la profecía. Había sido una necesidad ineludible en ese momento, pero en retrospectiva había aumentado el riesgo tanto para sus planes como para las dos personas que más le importaban en este mundo. No había sido la primera vez en las últimas semanas que se dejaba llevar por sus impulsos. No creo que vaya a disfrutar de la pubertad otra vez. Tendré que tener cuidado de no hacer nada que ponga en peligro a Hermione, o mi misión. Al final, sin embargo, odiaba mentirles a ninguno de los dos y, aunque la historia de cómo había muerto y regresado en el tiempo no era realmente algo que pudiera discutir, este había sido un secreto que podía compartir. Ciertamente no podía negar la increíble liberación que se sintiera al saberlo, aunque lamentara la preocupación que ahora les estaba causando a las dos personas más importantes de su vida. Sin embargo, le impresionó profundamente que, incluso a los 15 años, casi 16, Hermione hubiera decidido apoyarlo y ayudarlo con su tarea. Harry, la voz de Hermione lo sacó de sus cavilaciones. Creo que ya he encontrado todos los libros que caben en mi baúl. ¿Y tú? Harry asintió. Creo que ya tengo suficientes. Aún podremos pedir libros a la sala para poder ampliar lo que traemos. Hermione asintió sin comprometerse, y Harry sospechó que, en su opinión, no había suficientes libros. La pareja juntó los libros en 2 montones y los llevó a su habitación, donde empezaron a empaquetarlos. Ya tenían casi todos los libros empaquetados cuando Sirius llegó. ¿Cómo van con el equipaje, tortolitos? ¿Se molestaron en recordar que sus cosas deben ir en baúles separados? Preguntó alegremente. Al parecer, Sirius consideraba un día perdido si no intentaba al menos una vez señalar que Harry y Hermione prácticamente vivían juntos. Las bromas constantes significaban que los dos adolescentes estaban siendo rápidamente curados de su reflejo de rubor, un reflejo que, según Harry, debería ser vergonzoso para un veterano de guerra de 19 años. Estás aquí para contribuir, solo para recordarnos que aún no consigues una cita, le preguntó Hermione a Sirius con picardía. El viejo merodeador respondió llevándose una mano al pecho y fingiendo estar mortalmente herido. En realidad, quería darle a Harry algo que su padre y yo usábamos cuando teníamos castigos por separado. Le ofreció con orgullo un espejo de mano. Este es un espejo comunicador. Nos permitirá hablar cara a cara si lo necesitamos. Solo di mi nombre o mi nombre de merodeador para llamarme. Di, adelante, para aceptar la llamada y, cambio y fuera, para terminar. Pensé que podríamos usarlos por si necesitas hablar sobre, ya sabes. Sirius parecía excesivamente orgulloso de sí mismo mientras explicaba cómo usar los espejos, y solo un poco incómodo al final. Tenías un gusto pésimo para la cultura Muggle en el colegio, ¿verdad? Le preguntó Harry a su padrino negando con la cabeza. Sirius parecía confundido y ofendido. Aún así, esto podría ser útil. Gracias, Kenuto. Sirius pasó el resto del día, hasta que regresaron las compras, recostado en la silla del escritorio e increpando a Harry y Hermione mientras empacaban. Ambos dieron lo que pudieron. Esa noche, mientras Harry y Hermione se dirigían a cenar, los gemelos Weasley los abordaron, quienes parecían algo indispuestos. Harry, ¿podemos hablar contigo un momento?, preguntó Fred, mirando a Hermione con frialdad. Los gemelos se habían mostrado distantes con Hermione todo el verano y, aunque Harry no lo entendía, no iba a despedirla a menos que tuviera una buena razón. Claro, chicos. ¿Qué tienen en mente?, les preguntó.
Los gemelos intercambiaron una mirada antes de que George retomara la conversación. ¿Ha notado algo raro en nuestros hermanos menores?, preguntó, poniéndose un poco más verde. Harry y Hermione también intercambiaron una mirada mientras debatían en silencio cómo responder a la pregunta. No les habían contado nada a los gemelos sobre las pociones, ya que no estaban seguros de cómo se lo tomarían los dos bromistas. No realmente, pero no los vemos mucho durante el día. ¿Por qué? Fred parecía tener náuseas al responder. Mientras estábamos de compras hoy, vimos que Ron y Ginny se escabullían juntos. Los seguimos para ver si habían decidido hacer algo malo a pesar de la nueva placa de Ike Ronnie. Los vimos besuqueándose en un callejón. George parecía a punto de llorar al admitir lo que habían visto. Si hubieran tenido alguna advertencia sobre a dónde iba esto, Harry y Hermione habrían tenido la oportunidad de contener las carcajadas que se les escaparon. Fred y George parecieron profundamente ofendidos. No lo estamos inventando. Eso ni siquiera sería una buena broma. Harry simplemente levantó una mano para calmar a los dos pelirrojos. Lo sabemos. Creo que también podemos explicártelo. Las miradas de ofensa no habían desaparecido por completo, pero ahora había un toque de curiosidad. Justo después de llegar al cuartel general, descubrimos que tu madre y tus hermanos le habían estado dando a Hermione varias pociones e intentaron dármelas a mí. Harry me consiguió una poción purgativa. Después de descubrir lo que habían hecho, quisimos hacer algo para evitar que lo volvieran a intentar. Hermione retomó la historia. Creacher ha estado cambiando nuestra comida por la suya en las comidas, concluyó Harry. Para ser honestos, pensamos que habían parado cuando se dieron cuenta de que ninguno de los dos se estaba enamorando de ellos. Las caras de los gemelos se habían vuelto furiosas al escuchar. ¿Nos estás diciendo que les diste a nuestros gemenitos pociones de amor para que se besaran?, preguntó George enojado. Harry lo miró fijamente al instante. No. Te decimos que intentaron darnos pociones para obligarnos a tener una relación con ellos. La voz de Harry era fría. También te decimos que les dimos la vuelta a su pequeño plan y que si hubieran dejado de comportarse como una pandilla de violadores conspiradores, esto no habría sucedido. Te decimos que no estábamos gastando una broma, sino vengándonos. Pero, mamá no haría algo así, consiguió decir Fred. No lo haría, repitió en voz más baja. Harry retrocedió medio paso, dejó escapar un suspiro de irritación y se pasó la mano por el pelo. Cuando encontré un plato de galletas con pociones que, según la nota, parecía provenir de Ginny, le pedí a Creacher que vigilara la comida que se servía por aquí para determinar si alguien más estaba tomando pociones y quién lo hacía. En ese momento, intentaba demostrar que Ginny no estaba involucrada, ya que no quería pensar eso de tu familia. Vio a tu madre añadiendo las pociones y me ha estado sirviendo la mía desde entonces. Las acciones de tus hermanos fueron suficientes para convencernos de que sabían de las pociones, aunque no las estuvieran poniendo en nuestra comida. Vio que los gemelos aún luchaban por aceptar lo que les decían. Mira, después de que lleguemos a Hogwarts, supongo que los efectos se disiparán, ya que Molly no estará allí para intentar nada. Si empiezan con esta mierda otra vez, usaremos mi idea de venganza y nos volveremos mucho más violentos. Dejando a los gemelos con esa última advertencia resonando en sus oídos, Harry y Hermione continuaron hacia la cocina. Cuando Fred y George aparecieron, intentaron quitarles la comida a sus hermanos, solo para encontrarse con una diatriba de su madre. A medida que avanzaba la cena, Hermione se sentía dividida entre disfrutar de que su plan hubiera funcionado, como lo evidenciaban las miradas y caricias anhelantes que los dos Weasley más jóvenes se intercambiaban cuando creían que nadie los veía, o sentir asco por lo mismo. Se conformó con intentar reprimir la sonrisita maliciosa que sentía tirando de la comisura de sus labios. A la mañana siguiente, Harry y Hermione empacaron sus últimas cosas y encogieron sus baúles. Harry dejó volar a Hedwig desde la ventana abierta, diciéndole que la vería en Hogwarts. Subir a Crookshanks a su portabebé siempre era difícil, pero trabajando juntos lo lograron bastante bien. Metieron los baúles en miniatura en sus bolsillos y bajaron a desayunar.
Deseosos de evitar a las pelirrojas lo más posible, la pareja pidió el desayuno temprano a un Creacher con lágrimas en los ojos. Al final no tuvieron de qué preocuparse, ya que los Weasley llegaban tarde, como cada 1 de septiembre. Al final, Ojo Loco tuvo que gruñir varias veces para amenazarlos con dejarlos ir solos a King's Cross y bajar a los pelirrojos con sus baúles. Cuando el viejo Ore se giró hacia Harry y Hermione y les preguntó dónde estaban sus cosas, ambos adolescentes simplemente se dieron unos golpecitos en los bolsillos, atrayendo su ojo mágico hacia sus baúles encogidos. Las carcajadas de Moody y sus halagos por mantener su movilidad fueron respondidas con sonrisas de suficiencia. Hubo una breve discusión cuando Sirius apareció en su forma de perro, decidido a acompañarlos a la estación. Harry terminó siendo quien la resolvió. Kenutou, estamos a un paso de exonerarte. Si vienes, te arriesgas a que te capture un ministerio increíblemente corrupto, y sabes que eso significaría el beso. Puedes dejar de lado tu lado impulsivo y despedirte ahora para que podamos saludarte de nuevo en Navidad. Sirius pareció desgarrado por un minuto antes de ceder ante la mirada de Harry. Está bien, cachorro, deja de mirarme así. Le dio a Harry un fuerte abrazo y le susurró al oído, te voy a extrañar, cachorro. Ten cuidado este año y no te vayas solo sin refuerzos, ¿entiendes? Harry asintió con la cabeza, apoyado en el hombro de su padrino. Sirius sorprendió a todos al abrazar también a Hermione. Harry no pudo oír lo que susurraban, pero Hermione asintió igual que Harry antes de acercarse a él y tomarle la mano. Si ya terminamos con la cursilería, preguntó Moody con irritación. No esperó a que nadie le respondiera, sino que echó a andar hacia la puerta. Pues, apresurémonos. El gran grupo salió de Black Manor y emprendió la larga caminata hacia la estación de King's Cross. Afuera se encontraron con Tonks, Diggle y Vance, mientras avanzaban por la zona no mágica de Londres con 8 magos haciendo su mejor imitación de Muggles, 4 de los cuales cargaban con baúles. Harry y Hermione percibieron las miradas de asombro de la gente a su alrededor. Por suerte no llamamos la atención, le comentó Harry con sarcasmo a Hermione, sin siquiera susurrar. Eso haría que este equipo de protección fuera completamente inútil. Hermione simplemente negó con la cabeza mientras Diggle y Vance los fulminaban con la mirada. Finalmente, el grupo logró llegar a King's Cross sin que los detuvieran los policías. Harry y Hermione fueron los primeros en cruzar la barrera y se dirigieron inmediatamente al expreso. Ojalá pudieran encontrar a Luna y proteger su compartimento como en el último viaje. Al final, no fue tanto que encontraran a Luna como que Hermione casi fue golpeada contra la pared por un misil. Harry se partió de risa hasta que le llegó el turno de perder la vida. Hola, Luna, te extrañé. ¿Ya tienes un compartimento? Luna le sonrió, feliz de reencontrarse con sus amigos. Ah, sí, nadie más ha intentado unirse a mí todavía. ¿Volverás a usar hechizos para mantener alejados a los Nargles? Luna logró soltar todo esto con una mirada inocente que hizo sonreír a Harry. Realmente había extrañado a la pequeña rubia y su refrescante honestidad. Ya lo pensaba, Luna, vamos, podemos hablar de nuestros veranos después de que prepare mis hechizos. Pasándole un brazo por los hombros, Harry la jaló al compartimento del que había salido, seguida de una sonriente Hermione. Después de que Harry preparara las mismas protecciones que la última vez, los 3 amigos se lo pasaron genial compartiendo sus veranos. Justo antes de las 11, Harry llamó a Dobby y Winky y los invitó a unirse. A los elfos les costó un poco acostumbrarse a compartir información, pero al final lo disfrutaron tanto como los humanos. Había transcurrido aproximadamente 1 hora desde que comenzó el viaje en tren cuando Harry sintió que alguien rompía sus hechizos. Dobby, Winky, estamos a punto de tener visitas. Escóndanse y asegúrense de que nadie más que nosotras 3 sepa que están aquí. Los elfos obedecieron las órdenes al instante, mientras las chicas observaban la puerta con preocupación. Harry movió su varita en su mano y esperó a que la puerta se abriera. Cuando lo hizo, la varita de Harry estuvo frente a la cara del intruso tan rápido que se volvió borrosa. Un sorprendido Cedric Diggory casi visco intentaba mirar el acebo que le apuntaba entre los ojos. Harry,
Supongo que debería haberlo imaginado. ¿Quién más protegería su compartimento? Cedric intentaba claramente un tono desenfadado, pero un ligero temblor les indicó a todos que la punta de la varita de Harry Potter no estaba donde quería estar. Harry guardó rápidamente su varita, con aspecto algo avergonzado. Lo siento, Cedric. Estaba un poco preocupado por las intenciones de cualquiera que intentara romper nuestras barreras. Se disculpó mientras retrocedía un paso para dejar entrar a Cedric. Detrás de Cedric iba Roger Davis, quien parecía aliviado de haber dejado pasar a Cedric. Sí, bueno, de todas formas tengo una cuenta pendiente contigo. ¿Cómo es que ustedes dos no son los prefectos de Gryffindor? Cuando vi quienes se presentaron a la reunión de prefectos, pensé que me estaban gastando una broma. La cara de Cedric sugería que no había perdido la esperanza en esa teoría. Por primera vez, Harry notó que la placa en el pecho de Cedric había cambiado. «Oye, llegaste al premio anual. ¡Felicidades!», exclamó Harry, dándole una palmadita en el hombro al mayor. Hermione y Luna se apresuraron a felicitarlo, y Hermione le dijo a Cedric que creía que no había nadie en la escuela más apto para el puesto. Hablando de ser aptos para la tarea, todavía no han explicado por qué no son los prefectos de Gryffindor, dijo Cedric, con una curiosidad desenfrenada evidente en su voz. Fue Hermione quien le respondió. La profesora McGonagall quería darle la insignia a Harry, pero el director intervino y se la dio a Weasley, le dijo al delegado. Harry continuó justo donde lo dejó su novia. Hermione sí recibió la placa, pero la devolvió. Los dos chicos mayores la miraron con asombro. Todo Hogwarts sabía cuánto ansiaba Hermione Granger ser prefecta y luego premio anual. Hermione se encogió de hombros, incómoda. Debido a algunas cosas que sucedieron durante el verano, no me sentiría segura patrullando sola con Weasley por la noche. Harry se ofreció a acompañarnos para que yo tuviera refuerzos y conservara la placa, pero no podía aceptar el puesto con la conciencia tranquila si se basaba en que infringiéramos repetida y deliberadamente varias normas del colegio, les contó. Ambos chicos miraron a Harry en busca de más aclaraciones. Harry intercambió una mirada con Hermione, quien asintió levemente. El pequeño imbécil intentó violar a Hermione con pociones de amor. El tono de Harry era seco y frío, como solía ser cuando se veía obligado a mencionar a Weasley. Al parecer, ni Hogwarts ni el ministerio harán nada. ¿Quieres decir que de verdad estamos atrapados con Weasley y Brown?, preguntó Roger, hablando por primera vez. Harry y Hermione asintieron con cierta disculpa y Roger maldijo en voz baja antes de volverse hacia Cedric. «Diviértete siendo delegado, tío», le dijo a su amigo. Cedric se limitó a gruñir. Los dos de séptimo se quedaron un rato más charlando con los alumnos más jóvenes antes de que Cedric les indicara que debían terminar su patrulla. «Ese sentido de la responsabilidad es claramente la razón por la que conseguiste el puesto principal», le dijo Roger asintiendo con sabiduría. Cedric respondió empujando juguetonamente al Ravenclaw fuera del compartimento antes de volverse hacia Harry. «Técnicamente no se supone que cierren los compartimentos, pero, considerando todo, no diré ni una palabra si deciden volver a proteger esto después de que nos vayamos». Les hizo un gesto con la cabeza y se fue para unirse a Roger para el resto de su patrulla. En cuanto se fueron, Harry volvió a proteger el compartimento y Dobby y Winky reaparecieron. Los elfos llevaban almuerzos para los tres humanos y los repartieron entre efusivos elogios. El resto del viaje a Hogwarts transcurrió sin interrupciones y lo disfrutamos muchísimo. Al llegar a Hogsmeade, Harry y Hermione reacomodaron sus baúles y los habrían dejado en el compartimento si Dobby y Winky no los hubieran cogido y desaparecido inmediatamente. Nadie molestó al trío camino del castillo. En el vestíbulo, los profesores Flitwick y McGonagall vigilaban a la multitud de estudiantes que regresaban. Sorprendentemente, fueron llamados por el profesor de encantamientos, o mejor dicho, por Luna. «Señorita Lovegood, sé que normalmente se sentaría con sus amigos en la mesa de Gryffindor, pero debo pedirle que se una al resto de su casa para el banquete de bienvenida. Puede sentarse donde desee durante el resto del año, por supuesto». Luna lo pensó un momento antes de asentir. Mientras entraban en el gran comedor,
tranquilizó a Harry, quien ya estaba fulminando con la mirada a los Ravenclaw. Tranquilo, Harry, les das más miedo que un Huffalump furioso. Puede que no sean amables, pero serán educados. Harry asintió a su amigo. Si alguien te causa problemas, ven a buscarnos, le dijo mientras la abrazaba. Hermione también abrazó a su amiga. Mientras los dos Gryffindors buscaban sus asientos, Luna se dirigió a la mesa de Ravenclaw saltando. Mientras Harry y Hermione se dirigían a su propia mesa, Harry observó la mesa de profesores. Para su gran disgusto, Dolores Umbridge había aparecido para burlarse de Defensa. También notó con cierta satisfacción que tanto Dumbledore como Snape parecían decididos a mirar fijamente un punto por encima de su cabeza. En la mesa de Gryffindor, Harry y Hermione notaron que estaban ubicados de forma bastante desafortunada, donde no pudieron evitar ver a Weasley y Lavender haciendo poses con sus insignias. Ron tenía el pecho más adelantado que Percy en su primer año. Con Lavender era difícil saber si intentaba usar la insignia para llamar la atención sobre su escote o su escote para llamar la atención sobre la insignia, ya que estaba situada en la parte inferior de un escote en V muy pronunciado que Harry dudaba que fuera una parte aceptable del uniforme escolar. La expresión en el rostro de Hermione ciertamente sugería que no lo era, aunque era difícil decir cuánto de su visible disgusto se debía a qué prefecto. Harry nunca había prestado mucha atención a la selección, pero al menos se esforzó un poco este año, ya que sabía que era importante para Hermione. Notó que el sombrero seleccionador volvía a instar a la unidad en el colegio y le costaba al menos recordar los nombres de los nuevos Gryffindors. Tras la selección, llegó el festín de bienvenida, como de costumbre. Esta vez, Hermione se unió a Harry para revisar la comida en busca de pociones. Una vez que confirmaron que era seguro, la pareja se puso a comer felizmente. Al final de la comida, Dumbledore dio sus anuncios habituales de inicio de trimestre y, tal como Harry recordaba, Umbridge tomó la palabra y pronunció su discurso condescendiente de propaganda. Al final, Hermione y Harry intercambiaron una mirada que transmitía que ambos habían comprendido la verdadera misión de Umbridge en el colegio. Una vez que el sapo terminó, Dumbledore pudo completar sus anuncios y pidió a los prefectos que dirigieran sus casas a los dormitorios. Aquí, enanos, muévanse. Oyeron a Weasley gritar mientras Lavender reía disimuladamente a su lado. Hermione se tapó la cara con las manos, avergonzada. La profesora McGonagall tendrá que intervenir, ¿no? Es decir, ¿no podemos permitir que se salga con la suya?, preguntó, con la voz ahogada por las manos. Harry simplemente negó con la cabeza. Creo que si fuera por McGonagall, ya habría hecho algo. Son más prefectos de Dumbledore que de ella, dijo Harry. Siendo sincero, él también se sentía un poco incómodo con la forma en que los dos prefectos se dirigían a los de primer año. Una vez que formaron un grupo, salieron del comedor a toda prisa, con Lavender del brazo de Weasley, quien les gritaba por encima del hombro a los de primer año que siguieran el ritmo. Harry vio a una chica de primer año echar a correr intentando alcanzar no solo a los prefectos que se marchaban, sino también al resto de su grupo. Negando con la cabeza, se levantó y le ofreció una mano a Hermione. Los dos encontraron a Alicia, la prefecta de séptimo año, y le pidieron la contraseña de la torre antes de subir. No había ni rastro de Lavender, Weasley ni de los de primer año en la sala común, y Hermione se preocupó por si se habían arreglado bien. Creo que lo mejor que podemos hacer es decírselo a uno de los prefectos mayores. Si empezamos a vagar por los pasillos buscando a los de primero, seremos nosotros los que estemos en problemas. Hermione asintió y le dio a Harry un apasionado beso de buenas noches, que él correspondió con gusto. Justo antes de separarse, le susurró al oído: «Voy a extrañar dormir en tu cama». Se dio la vuelta y subió rápidamente las escaleras mientras Harry aún procesaba lo que había dicho. Para cuando pudo reaccionar, ella ya estaba fuera de su alcance. «¿Me las pagarás, mi señora?», gritó tras ella, agitando el puño teatralmente y oyendo solo carcajadas musicales. Harry se tomó un momento para encontrar a Alicia e informarle que él y Hermione estaban preocupados por si los de primer año habían llegado a la torre.
Alicia gimió y fue a buscar a su compañera para revisar los dormitorios de los de primer año. Harry los dejó solos y subió a su cama pensando que Hermione podría tener razón, dormir sola les costaría acostumbrarse, a pesar del poco tiempo que llevaban compartiendo cama. Bien, es hora del quinto año. Veamos qué les espera a Harry y Hermione. Para quienes se lo pregunten, sí, Ginny y Ron han llegado más lejos que Ron y Hermione. No me lo voy a imaginar con detalle.